Yo sé que muchos de ustedes conocen al padre Jorge Loring, este gran sacerdote jesuita español, que Dios quiera que lo veamos algún día en la gloria, ¿no? Reconocido como santo, porque es increíble la dedicación de décadas, de toda su vida, desde apenas acabada la Guerra Civil Española con los encarcelados, hasta los últimos momentos de su vida, donde ya estaba muy, muy mayor, y sin embargo seguía viajando para defender la verdad de la Iglesia, el gran apologista junto con su hermano jesuita, el padre Carreira. Pero el padre Carreira era un astrofísico, entonces utilizaba argumentos científicos. El padre Loring, en cambio, utilizaba muchísimo el sentido común y lo que podemos llamar la lógica teológica, es decir, el uso de la razón en base a las cosas, especialmente las verdades que hemos recibido, reveladas. Y uno de esos temas en los que el padre Jorge Loring era incomparable, y me viene ahora a la memoria no por casualidad, es porque viendo ahí algunos contenidos católicos en X, ¿no? En el antiguo Twitter, me encontré con uno de esos videos tan cómicos del padre Loring. Y cuando digo cómicos, por si acaso, no digo que sea gracioso o cómico por comediante. Lo último que quería hacer el padre Loring es ser gracioso, chistoso, bromista. Por ahí siempre ponía pues con mucho salero alguna expresión bromista, etc. Pero quienes lo han visto y quienes no lo han visto deberían verlo en YouTube. Padre Jorge Loring, tal como suena, con G al final, Loring, SJ, ¿no? Jesuita. Y van a ver la cantidad de conferencias, discursos, y hay canales de YouTube que cubren sus conferencias completas o que cubren porciones donde simplemente responde a algunas preguntas, y en consecuencia quien quiere puede, digamos, aprovechar toda una charla, quien no encontraran algún argumento específico sobre algún tema de inquietud o de interés. Pero el padre Jorge Loring era un campeón, y uno de los argumentos más comunes que él utilizaba, y una de las cosas que lo irritaban, porque era un santo bondadoso como no había otro. Alguna vez me tocó acogerlo en Lima, y recuerdo que con algún hermano le dijimos, padre Jorge, ¿quiere ir a ver la Plaza de Armas o las cosas bonitas que hay en Lima? No, yo cuando vengo a estos viajes no vengo a pasear, vengo a hacer prédica y a defender la iglesia. Y así era, le daba exactamente lo mismo. El padre Jorge Loring debe haber recorrido el mundo hispanohablante 3 veces. Y probablemente pues no se debe haber enterado de lo que es una arepa en Colombia, o una pupusa pues en El Salvador, o qué sé yo, ¿no? Simplemente porque no le interesaba nada que no fuera predicar el evangelio. Y una de las cosas que más lo enojaban, lo frustraban, pero no con la ira pecaminosa, sino con ese enojo santo del hombre que dice, pues, ¿cómo alguien puede pensar eso si eso es ilógico y no es verdad? Y uno de esos temas era el tema del infierno. Él decía, más de una vez le preguntaban, padre, ¿usted qué piensa del infierno? ¿El infierno existe? Porque yo tengo un amigo ateo, o no citaban a un amigo ateo, sino citaban a Dawkins, citaban a Hitchens, citaban a los grandes, digamos, antiteos, ¿no? Los grandes apologistas contra Dios, que no solamente no creían en Dios, ni por supuesto el diablo o el infierno, sino que acusaban a la iglesia de ser perversa, asustando a la gente con el infierno. Y que justamente como sus argumentos, los argumentos católicos, no eran suficientemente competentes, inteligentes, cultos, científicos para convencer a la gente que Dios existía, había que utilizar la opción B, entre comillas, que era decir que el infierno existía para que la gente, los que no estaban dispuestos a entender o a aceptar por la razón, lo aceptaran por el miedo. Y, por supuesto, este argumento era profundamente irritante para el padre Loring. Y en una ocasión, respondiendo a esta pregunta, él decía, mira, imagina que tú estás en una carretera
conduciendo un automóvil y tú vas ahí feliz conduciendo el automóvil y aparece un signo que dice, atención, tantos kilómetros por delante, trabajo en curso. Entonces es la primera señal de que, bueno, seas prudente porque dentro de unos pocos kilómetros vas a encontrar trabajo, ¿no? O sea, gente trabajando en la carretera. Y luego viene otro letrero que es más específico que dice, a 1 kilómetro, trabajadores construyendo una zanja. Y más adelante dice, a 500 metros, prepararse para detenerse completamente porque no existe el puente, todavía no ha sido instalado. Entonces, ante estas advertencias, el padre Jorge Loring dice, ¿quién es la persona? ¿Qué pensamos de una persona que diría, ¿qué le voy a tener yo temor a los cartelitos? ¿Qué este cartelito, qué miedo me va a dar? Es un cartelito, eso lo escribe cualquiera. Entonces, sigue adelante, sigue a la misma velocidad. Cuando veas otro cartel, diga, otro cartelito, este lo pudo haber pintado a quien quiera. Yo no le tengo temor a los cartelitos. Nadie le tiene temor a los cartelitos. Entonces, sigue de frente y, como decía el padre Loring, con su forma tan coloquial en esos casos, además cuando estaba así, digamos, energizado, ¿no? Como diciendo, ¿cómo alguien puede pensar esta tontera? Dice, y ¡boom! De narices, de frente. Y después, no te quejes que te fuiste de narices. Y efectivamente, no te quejes de las consecuencias. Y él dice, mira, la iglesia no advierte que existe el infierno porque quiere asustarte. Los carteles no están ahí para asustarte. Esos carteles que ponen en la zona de trabajo son para advertirte, para informarte. Entonces, lo que hace la iglesia es informarte de que existe el infierno. Tú no quieres creerlo, tú crees que es un abuso de parte de la iglesia, tú crees que es una manipulación, tú estás de acuerdo con Dawkins o con Hitchens. Muy bien, tienes todo el derecho de no creer, pero cuando descubras que el infierno existe, especialmente cuando sea demasiado tarde, no te quejes y digas qué perversa la iglesia no haberme dicho que era así, que era tan horrible. Todo lo que me dijo no era suficientemente convincente. Y es que, como saben ustedes, parte de la teología dogmática incluye lo que se llaman los novísimos, ¿no? Es decir, no porque sean muy nuevos, sino que significa, viene del término en latín que quiere decir lo que está por venir. Y lo que está por venir son cosas misteriosas. La muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Entonces, todo lo que nosotros podamos leer del infierno, desde las obras poéticas literarias excepcionales, como la Divina Comedia de Dante Alighieri, por ejemplo, una de las cimas, de las cúspides de la imaginación católica, o los videntes como Santa Margarita María Alacoque, de la gran vidente de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, o los videntes de Fátima, que no tienen palabras para describir el infierno, no tienen palabras. Dice, la gente estaba así, sufrían peor los sacerdotes porque tenían más nostalgia de Dios, pero son todas palabras humanas que no nos permiten entender el horror y la gravedad de lo que va a ser el infierno, como tampoco nos permiten entender la belleza y el gozo sin fin que va a significar estar en el cielo. Había un autor mexicano bastante conocido que ya muy mayor lo entrevistaron en una conversación así en retrospectiva, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo fuiste el pasado? Y él, entre las cosas que cuenta, un literato muy famoso, hablaba con un poco de petulancia de que, bueno, sí, él en realidad creía que con la muerte se acababa todo, pero si es que no se acaba todo y él iba al cielo, que iba a pedir inmediatamente permiso para ir al infierno, porque le decía, mira, el cielo me parece demasiado estático y aburrido, ¿no? En cambio, en el infierno me parece que el mismo dolor nos hace más creativos, como la persona que sufre de amor va a escribir mejores poemas. Esta es una visión tan tontamente mundana, tan simplona, ¿no? Tan carente de la comprensión sobrenatural, que ojalá eso no haya sido, porque ya falleció hace mucho tiempo, esa no haya sido la manera como se resolvió la cosa, ¿no? Para él. C.S. Lewis decía,
no existe doctrina a la que me opongo más y que me repugna más que la doctrina de la existencia del infierno. Pero es absolutamente lógica desde el punto de la fe. Imposible negarla. Y con todo lo que la odio, es fundamental que comprendamos que es real, que existe y que Dios nos da la oportunidad de evitarla. Que tengas un buen día.